Te invito a que te imagines por un momento en la quietud de la noche, cuando el mundo se calla y solo el susurro del viento es lo que te rodea. Te encuentras dormido, tal vez en paz, tal vez preocupado por las cargas del día, y de repente algo te sacude. Un sueño te despierta, pero no es un sueño cualquiera. No es solo una mezcla de pensamientos dispersos, ni una simple imagen de lo que sucedió en tu día. Es una visión, una imagen que parece estar llena de significado, de profundidad, que parece tener algo más detrás de su apariencia, algo tan fuerte que no puedes ignorarlo, algo que se queda contigo cuando abres los ojos, algo que te hace preguntarte, ¿qué significa esto? Este es precisamente el tipo de experiencia que vive el faraón de Egipto en Génesis 41. El faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, se ve envuelto en una serie de sueños que no puede comprender. Su sueño está lleno de símbolos: las vacas gordas y las vacas flacas, las espigas llenas y las espigas marchitas, visiones que no tienen sentido para él, pero que están cargadas de algo profundo. Este tipo de sueño no es un accidente, no es solo una casualidad. Está lleno de mensajes que no solo hablan del futuro de Egipto, sino de un futuro más grande, de cómo se debe actuar ante lo desconocido, ante lo que está por venir. ¿Y no es eso lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Nos encontramos en un momento de nuestras vidas donde sentimos que hay algo más grande esperando ser entendido. A veces sentimos que estamos siendo llamados a hacer algo, pero no sabemos qué es, y es ahí cuando, tal como le ocurrió al faraón, nos enfrentamos a un futuro incierto, pero con la sensación de que hay algo más allá de lo que vemos, algo que debemos interpretar y entender. Los sueños en la Biblia y a lo largo de la historia han sido canales de comunicación divina, y lo que sucedió en Egipto con el faraón nos muestra algo importante sobre cómo interpretar los sueños proféticos que Dios puede darnos en nuestras vidas. El faraón, al igual que todos nosotros, tenía una inquietud profunda. Algo le decía que este sueño no era un simple producto de su mente, sino un mensaje urgente, algo que debía ser entendido. Y aunque todo su consejo de magos y sabios falló en darle una interpretación, Dios no deja a su pueblo sin respuestas. Dios no deja a su pueblo a ciegas, sino que, en medio de la confusión, Él se revela. Es en ese momento, cuando parece que las puertas están cerradas, cuando Dios elige revelar su sabiduría a través de una persona dispuesta a escucharle. En este caso, la respuesta llega a través de José, el hombre que, aunque estaba en la cárcel, era el que Dios había preparado para interpretar no solo los sueños del faraón, sino para darle la sabiduría que salvaría a una nación entera. Y aquí entra un punto fundamental. José no estaba buscando su oportunidad, no estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado por casualidad. Él estaba allí porque Dios lo había preparado, aunque en su tiempo de sufrimiento, él no sabía cómo todo encajaría. Los momentos más difíciles de nuestras vidas a veces son los que nos están preparando para algo mucho mayor, aunque no lo entendamos en ese momento. José estaba en la prisión, lejos de la corte del faraón, pero Dios lo había preparado para ser la clave en un momento crucial. Es importante notar algo: José no se presenta como alguien que tiene todo bajo control, ni como alguien que se atribuye el poder de interpretar los sueños por sí mismo. Él, al contrario, dice de manera humilde: no está en mí. Dios le dará al faraón una respuesta de paz, y esa es la clave. La sabiduría que proviene de Dios no nos la podemos atribuir, no es nuestra habilidad, sino su revelación. Muchas veces en nuestras propias vidas, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, la sabiduría divina nos viene a través de la humildad, de reconocer que no tenemos todas las respuestas, pero que confiamos en que Dios tiene la solución. En ese momento de humildad, José le da al faraón la interpretación de sus sueños. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Esto nos lleva a otro punto clave. La sabiduría divina no es solo para entender lo que viene, sino para prepararnos para lo que vendrá. José no solo le revela al faraón que habrá abundancia, sino que le da un plan estratégico. Le dice que durante los años de abundancia deben almacenar grano, para que cuando lleguen los años de escasez puedan sobrevivir. Esto no es solo una predicción, es una llamada a la acción. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que también le mostró cómo actuar.
Así funciona la sabiduría profética. Nos revela lo que está por venir, pero también nos guía a tomar acción para estar preparados. Y esto es donde la historia de José nos deja una enseñanza muy profunda. Los sueños proféticos no son solo para predecir el futuro, son para prepararnos para lo que vendrá. En nuestras propias vidas, cuando sentimos que Dios nos está revelando algo, debemos escuchar y actuar. Dios no nos da sueños solo para darnos información, sino para guiarnos a tomar decisiones sabias y prepararnos para lo que vendrá. Tal como José le dio al faraón un plan claro, nosotros también debemos actuar con sabiduría cuando Dios nos revela algo. Si el faraón no hubiera obedecido y almacenado grano, habría caído en la crisis, pero él actuó conforme a la sabiduría divina. Y Egipto no solo sobrevivió, sino que prosperó incluso en tiempos de escasez. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto hoy? Tal vez te encuentras en un tiempo de abundancia, donde las cosas están yendo bien. Dios te está mostrando que este es el momento para prepararte para lo que vendrá. Los tiempos de prosperidad no son solo para disfrutar, sino para asegurarnos de que podamos enfrentar los tiempos difíciles que tal vez aún no hemos anticipado. Este es un principio que no solo aplica a Egipto en Génesis 41, sino a nuestras vidas hoy. A veces, cuando todo va bien, nos olvidamos de preparar nuestros corazones, nuestras finanzas, nuestras relaciones para lo que podría venir más adelante. Tal vez no sabemos lo que el futuro nos traerá, pero la sabiduría divina nos llama a vivir con previsión. No es que vivamos con temor, sino con sabiduría, preparándonos para lo inesperado. José no solo predijo lo que venía, sino que fue instrumento de restauración para toda su familia. Los hermanos de José, que en el pasado lo habían traicionado, ahora lo reconocen como el líder de Egipto. Pero la restauración no fue solo para ellos. La sabiduría de José permitió que toda una nación fuera salva. La historia de Génesis 41 no es solo una historia de sueños y sabiduría, sino una historia de restauración. José, al perdonar, no solo restauró a Egipto, sino que también restauró su relación con su familia, con aquellos que lo habían hecho sufrir. Este acto de perdón y restauración fue clave para cumplir el propósito divino en su vida. Y este es un principio fundamental. La sabiduría divina no solo restaura naciones, sino que también restaura relaciones. Imagina que, después de todo lo que José había hecho, no solo salvar a Egipto y restaurar a su familia, se abre un nuevo capítulo en esta historia, un capítulo en el que vemos cómo la sabiduría divina no solo cambia vidas, sino que también cambia destinos. Los sueños que José interpretó, la sabiduría que compartió, no solo le dieron a Egipto la oportunidad de sobrevivir, sino que también llevaron a José a un lugar de liderazgo y honor. Sin embargo, lo más poderoso no es solo el ascenso de José o la interpretación de los sueños, sino lo que esos sueños y esa sabiduría le permitieron hacer, cumplir el propósito de Dios en su vida y en la vida de todos los que lo rodeaban. El faraón, al escuchar a José, no solo aceptó su consejo, sino que lo elevó a una posición de gran poder, asignándole la tarea de organizar la recolección y almacenamiento de grano. José, que en un pasado había sido despreciado, olvidado y rechazado, ahora era el hombre más importante de Egipto después del faraón. Este ascenso inesperado nos recuerda que la sabiduría divina tiene la capacidad de transformar nuestra vida de maneras que no podemos anticipar. José, que pasó de ser un esclavo en prisión a un líder, es testimonio de que Dios siempre tiene el control, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Es importante notar que Dios no solo nos da sabiduría para ver lo que viene, sino para vivir con esa sabiduría todos los días. José usó la sabiduría divina no solo para interpretar los sueños, sino para hacer un plan que salvaría a miles de personas. Esta sabiduría no es solo para conocimiento, sino para acción. Dios nos habla no solo para que entendamos lo que sucederá, sino para que podamos prepararnos y actuar sabiamente en el presente, de modo que podamos ser canales de bendición para nosotros mismos y para los demás. Esta es una enseñanza fundamental. Los sueños proféticos, las visiones, no son solo advertencias del futuro. Nos muestran cómo actuar sabiamente en el presente, cómo vivir con anticipación y preparación. José vio lo que otros no pudieron ver y con la sabiduría de Dios pudo hacer algo con esa visión.
No se quedó solo con el conocimiento, sino que lo tradujo en acción, en decisiones prácticas que aseguraron la supervivencia de Egipto. Y aquí es donde la historia de los sueños cobra relevancia para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos atraídos por la idea de los sueños, las visiones, las revelaciones divinas? Es fácil pensar que si tuviéramos una visión o un sueño de parte de Dios, nuestra vida cambiaría de inmediato, que las respuestas nos llegarían en un instante. Pero la realidad es que no solo necesitamos la revelación, sino también la sabiduría para actuar sobre esa revelación. Dios nos revela lo que está por venir, pero también nos da el poder de actuar sobre lo que sabemos, y ahí está el desafío. José no solo predijo la hambruna, le dio al faraón una estrategia de preparación, una guía para la acción. En nuestras propias vidas, a menudo recibimos mensajes, intuiciones, sueños, pero la verdadera sabiduría viene cuando somos capaces de tomar esas revelaciones y ponerlas en práctica. Dios no solo quiere que sepamos lo que va a pasar, sino que quiere que estemos listos para ello, para que podamos prosperar, no solo sobrevivir. A veces podemos sentir que los sueños, las revelaciones, las señales que recibimos no son claras o son difíciles de interpretar. Tal vez te has preguntado, ¿cómo saber si lo que estoy soñando es realmente de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que este sueño, esta visión, realmente tiene un propósito divino? La clave está en buscar la sabiduría de Dios, en pedirle que no solo revele lo que está por venir, sino que también nos dé la sabiduría para actuar con entendimiento y prudencia. José fue un hombre que no solo fue fiel en su interpretación de los sueños, sino que fue fiel en cómo aplicó esa sabiduría a su vida y a la vida de otros. No se quedó esperando a que las cosas sucedieran por sí solas. Actuó con diligencia, preparándose para lo que venía, y llevó a Egipto a través de una crisis que habría destruido a una nación entera. Pero no solo fue Egipto el que se benefició de la sabiduría de José, su familia, los que lo habían traicionado, fueron restaurados también. La historia de José es una historia no solo de sabiduría, sino de restauración, de cómo, a través de la sabiduría divina, lo que parece perdido puede ser reconstruido. Es impresionante cómo los sueños proféticos no solo revelan lo que viene, sino que nos llaman a actuar con sabiduría. José no solo soñó con el futuro, actuó con diligencia para que su pueblo estuviera preparado para lo que se venía. Y eso es lo que Dios quiere para ti también. Dios no solo te muestra lo que está por venir, sino que te da la sabiduría para actuar con inteligencia y preparación. Así como José fue el canal para salvar a Egipto, tú también eres un instrumento para cumplir el propósito divino, no solo en tu vida, sino en la vida de los que te rodean. La sabiduría de José no solo afectó su vida, afectó toda una nación. La sabiduría que recibimos de Dios no es solo para nosotros, sino para que podamos compartirla con otros, para transformar nuestras circunstancias y preparar a otros para lo que viene. En medio de la incertidumbre, Dios nos da la clave para vivir con esperanza, preparación y acción. Cuando recibimos sueños, revelaciones o intuiciones de Dios, lo que debemos hacer es buscar su guía para entender el mensaje, pero también para saber cómo actuar sobre ello. Tal vez en este momento estás enfrentando incertidumbre, tal vez sientes que algo grande se aproxima, pero no sabes qué hacer con ello. Este es el momento para pedirle a Dios sabiduría, no solo para comprender lo que está por venir, sino para actuar con fe y decisión. Los sueños que tenemos, las visiones que recibimos, nos llaman a una acción práctica, a prepararnos para lo que está por venir, no solo para nosotros, sino para aquellos a quienes tenemos que servir y cuidar. La historia de Génesis 41 no es solo una historia antigua, es un ejemplo de cómo la sabiduría divina puede transformar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos que te rodean. Dios tiene un plan para ti, y ese plan incluye no solo prepararte para lo que está por venir, sino usar esa sabiduría para ser un agente de restauración, de cambio y de bendición en la vida de los demás. Los sueños que recibimos, las revelaciones divinas, no son solo para nuestro entendimiento, sino para que podamos ser instrumentos activos de Dios en este mundo, cumpliendo su propósito. Y si lo piensas bien, ¿no es eso lo que Dios quiere para nosotros también? A menudo esperamos que Dios haga todo, pero la verdad es que Él nos llama a actuar. Dios no solo nos revela lo que vendrá, sino que también nos da la capacidad para tomar decisiones sabias hoy
que nos ayuden a estar preparados para el futuro. José no se quedó esperando en su prisión, ni se lamentó por su situación. Él aprovechó la sabiduría que Dios le dio para transformar su futuro y el futuro de muchos. Y si lo piensas bien, ¿no es eso lo que Dios quiere para nosotros también? A menudo esperamos que Dios haga todo, pero la verdad es que Él nos llama a actuar. Dios no solo nos revela lo que vendrá, sino que también nos da la capacidad para tomar decisiones sabias hoy que nos ayuden a estar preparados para el futuro. José no se quedó esperando en su prisión, ni se lamentó por su situación. Él aprovechó la sabiduría que Dios le dio para transformar su futuro y el futuro de muchos. Cuando entendemos esto, los sueños proféticos se convierten en más que solo visiones del futuro. Se convierten en señales claras de lo que debemos hacer ahora. Si tienes un sueño o una visión, no solo busques entenderlo. Pregunta a Dios cómo puedes actuar sobre esa revelación. ¿Qué pasos debes tomar para alinearte con su propósito, para prepararte para lo que vendrá? La sabiduría divina nos llama a estar en acción, y en este proceso de actuar, Dios se glorifica, porque nos está usando para cumplir su propósito a través de nuestras vidas. Otro aspecto clave de este relato que nos muestra Génesis 41 es cómo José fue un instrumento de restauración. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento, no sabían que el hombre al que tenían delante era su propio hermano, el que ellos mismos habían traicionado. Pero José, lejos de buscar venganza, les mostró gracia y perdón. La historia de Génesis 41 no solo trata sobre la sabiduría divina, sino también sobre el perdón y la restauración. José no solo interpretó sueños y actuó con sabiduría para salvar a Egipto, sino que usó esa sabiduría para restaurar lo que había sido roto. Lo que sus hermanos hicieron en el pasado, José lo usó para algo más grande, para restaurar a su familia, para cumplir el plan de Dios de redimir a su pueblo. Este es otro principio importante que aprendemos de esta historia. Cuando Dios nos da sabiduría, esa sabiduría tiene el poder de restaurar. En nuestras vidas, cuando perdonamos, cuando restauramos lo que está roto, estamos siguiendo el ejemplo de José. Él no dejó que el resentimiento y el odio se apoderaran de su corazón. Él eligió perdonar y al hacerlo, no solo restauró su relación con su familia, sino que permitió que todo el pueblo de Israel fuera restaurado. La sabiduría de Dios nos llama a la restauración, a mirar más allá del daño que hemos recibido y ver el plan redentor de Dios en nuestras vidas y en las vidas de los demás. El perdón no siempre es fácil. A veces es difícil, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero la sabiduría divina nos da la capacidad de perdonar, y al perdonar, restauramos lo que está roto. La restauración no solo trae sanidad a nuestros corazones, sino que cumple un propósito más grande. En el caso de José, su perdón no solo restauró su relación con sus hermanos, sino que también permitió que el pueblo de Israel sobreviviera. La sabiduría de José nos muestra que la restauración no solo viene a través de nuestra comprensión intelectual, sino que viene a través de la acción, la humildad y el perdón. Cuando actuamos con sabiduría divina, restauramos no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean y cumplimos el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Es impresionante ver cómo la historia de José, aunque tan antigua, sigue siendo relevante hoy. Nos recuerda que la sabiduría divina no es solo para entender lo que vendrá, sino para guiarnos en el presente. ¿Cuántas veces hemos deseado tener un José en nuestra vida? Alguien que nos guíe, nos ayude a interpretar lo que estamos viviendo y nos dé un plan claro de acción para prepararnos para lo que está por venir. Pero la verdad es que todos podemos ser como José, no porque tengamos una habilidad especial para interpretar sueños, sino porque podemos vivir bajo la sabiduría de Dios que nos revela el futuro y nos da las herramientas para actuar en el presente. Cuando José interpretó los sueños del faraón, no solo le dijo lo que ocurriría, sino también qué hacer con esa revelación. El faraón tuvo una opción y su elección fue actuar según la sabiduría que le fue dada. En nuestra vida diaria tenemos esa misma opción. Cuando recibimos revelación, ya sea a través de sueños, visiones, la palabra de Dios o el discernimiento, tenemos la opción de actuar sobre ello. Y la acción no es solo una respuesta a la revelación, sino una forma de prepararnos para los tiempos venideros.
tanto para las temporadas de abundancia como para las de escasez. José no solo interpretó los sueños del faraón, sino que actuó con visión, con discernimiento. Dios le dio no solo la habilidad de ver lo que venía, sino también la sabiduría para preparar a Egipto para ello. José entendió algo muy importante, que el futuro no se enfrenta pasivamente, sino con preparación activa. Y eso es algo que podemos aplicar hoy en nuestra vida espiritual, emocional e incluso financiera. Si sabemos que vendrán tiempos difíciles, no debemos esperar a que lleguen, sino que debemos actuar ahora para estar preparados. Esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cómo podemos prepararnos espiritualmente para lo que vendrá? Si creemos que los tiempos de abundancia que vivimos hoy no son eternos, que habrá días difíciles por delante, estamos tomando las medidas necesarias para prepararnos. La sabiduría divina nos llama a actuar con previsión. No se trata solo de acumular bienes o riquezas, sino de fortalecer nuestra fe, de alimentarnos espiritualmente, de buscar la dirección de Dios para nuestras vidas y las de los demás. José no se quedó en su dolor pasado. Aunque había sido desechado, vendido como esclavo y olvidado por aquellos que lo conocían, él usó su sufrimiento como escuela para recibir la sabiduría de Dios. Esta es otra gran lección. No debemos ver el sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para recibir sabiduría divina. Cuando José estaba en la prisión, no se rendía, no guardaba rencor. Él estaba allí, esperando con fe, sabiendo que Dios lo estaba preparando para algo mucho mayor. Y cuando llegó el momento de la revelación, él fue el instrumento de restauración, no solo para él mismo, sino para toda una nación. Es posible que ahora te estés preguntando, ¿cómo ver los sueños y las revelaciones que Dios nos da? La clave está en la humildad. José no se presentó como alguien que lo sabía todo, sino que dejó claro que la respuesta venía de Dios. La sabiduría divina no se trata de tener todas las respuestas, sino de ser sensibles a lo que Dios quiere revelarnos, de escuchar su voz en medio del caos y estar dispuestos a actuar con fe y sabiduría. Si Dios nos revela algo, no es solo para que lo entendamos, sino para que lo vivamos y lo pongamos en práctica. Esto nos lleva al siguiente aspecto crucial: el perdón y la restauración. José no solo restauró a Egipto, restauró su familia. ¿Cuántas veces nos encontramos con la tentación de no perdonar, de no restaurar lo que está roto? Es fácil dejar que las heridas del pasado sigan marcando nuestras decisiones, pero José nos muestra que el perdón no es solo una decisión espiritual, sino una herramienta de restauración. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que usó su perdón para restaurar no solo su vida, sino también el futuro de su familia y de la nación. El perdón es la puerta que abre el camino a la restauración, y al restaurar su familia, José también permitió que el propósito de Dios para su pueblo se cumpliera. Lo impresionante aquí es que José actuó con sabiduría y restauración a pesar de las traiciones. Él no dejó que las heridas de su pasado definieran su futuro. Y eso es algo que nosotros también debemos aprender. A veces nos quedamos atrapados en las cicatrices del pasado, y esas cicatrices nos impiden ver la restauración que Dios tiene para nosotros. Cuando elegimos perdonar y restaurar, no solo estamos actuando conforme a la sabiduría divina, sino que también estamos permitiendo que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. José no fue solo un soñador, fue un líder que usó los sueños de Dios para transformar su vida y la de los demás. Pero la verdadera sabiduría divina no solo interpreta lo que está por venir. La sabiduría divina nos enseña a vivir con fe y acción, a usar lo que hemos aprendido para actuar y restaurar lo que está roto. Dios no nos habla solo para que entendamos, nos habla para que podamos actuar con sabiduría, prepararnos para el futuro y transformar lo que está roto en algo restaurado. Los sueños de José nos enseñan que la sabiduría divina no solo es para nosotros, sino para todo un pueblo, para toda una nación. Cuando Dios te da sabiduría, no es solo para ti, sino para que pueda ser una bendición para aquellos que te rodean. José, con su sabiduría y fe, no solo se convirtió en un hombre poderoso, sino en el instrumento de salvación para una nación entera. Dios te llama a hacer lo mismo. Lo que te ha sido revelado, lo que has aprendido,
no es solo para que lo atesores, sino para que lo compartas, para que actúes con sabiduría y seas un canal de restauración en este mundo. Es en estos momentos de prueba, en estos momentos de incertidumbre, que la sabiduría divina se vuelve más importante que nunca. Cuando todo parece incierto, cuando no sabemos lo que viene, la sabiduría de Dios nos guía, nos da visión para ver lo que otros no ven y nos da la acción para prepararnos para lo que viene. No solo nos prepara para los tiempos difíciles, sino que también nos da la capacidad de prosperar en medio de ellos. Cuando Dios nos revela algo, nos llama a vivir con sabiduría, a actuar con fe y a restaurar lo que está roto. Como José, no se trata solo de entender los sueños, sino de actuar conforme a la sabiduría divina, de prepararnos para lo que está por venir y de ser agentes de restauración en el mundo que nos rodea. En medio de todo esto, hay un aspecto crucial de la sabiduría divina que no debemos pasar por alto, y es el principio de prepararnos no solo para los momentos difíciles, sino también para usar esos momentos de dificultad para cumplir el propósito divino. A lo largo de la historia de José, vemos cómo, a pesar de ser traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, él nunca perdió su foco, nunca permitió que las circunstancias externas aplastaran su fe. Más bien, él utilizó cada momento de sufrimiento como una plataforma para la sabiduría divina. Y esa sabiduría no solo transformó su vida, sino que también transformó la vida de todos los que lo rodeaban. En medio de todo esto, hay un aspecto crucial de la sabiduría divina que no debemos pasar por alto. Y es el principio de prepararnos no solo para los momentos difíciles, sino también para usar esos momentos de dificultad para cumplir el propósito divino. A lo largo de la historia de José, vemos cómo, a pesar de ser traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, él nunca perdió su foco, nunca permitió que las circunstancias externas aplastaran su fe. Más bien, él utilizó cada momento de sufrimiento como una plataforma para la sabiduría divina. Y esa sabiduría no solo transformó su vida, sino que también transformó la vida de todos los que lo rodeaban. Este es el corazón de los sueños proféticos. No solo nos revelan lo que vendrá, sino que nos preparan para lo que debemos hacer con ello. Dios no solo te da sueños, visiones o revelaciones para que te sientas inspirado. Dios te da sabiduría y preparación para actuar, para hacer algo con lo que has recibido, para convertir lo que parece ser simplemente un conocimiento del futuro en acción transformadora en el presente. Esta es una de las mayores lecciones de la historia de Génesis 41. La sabiduría no solo predice, sino que también nos prepara para la acción. La clave aquí no está solo en la interpretación del sueño, sino en cómo actúas sobre esa interpretación. Cuando José interpretó el sueño del faraón, le reveló lo que venía: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Pero lo que hizo la diferencia fue la acción. José no solo le dijo al faraón lo que sucedería, sino que le dio un plan práctico para sobrevivir. Este es un principio fundamental para todos los que buscan entender los sueños proféticos hoy. No se trata solo de saber lo que sucederá, sino de estar listos para actuar y prepararnos para lo que viene. En nuestras vidas, los sueños y las revelaciones de Dios tienen un propósito práctico. Es fácil pensar que una revelación es solo para sentirnos más cerca de Dios, para tener un destello de inspiración divina. Pero la sabiduría divina no se queda ahí. Dios te habla no solo para que entiendas lo que vendrá, sino para que tomes decisiones sabias en el presente que te preparen para ese futuro. La sabiduría que José dio al faraón no solo fue sobre lo que iba a ocurrir, sino sobre cómo actuar con previsión y sabiduría en el presente para asegurar el futuro. José no solo escuchó de Dios, sino que actuó sobre esa revelación. Aquí hay una pregunta crucial para cada uno de nosotros. ¿Estamos actuando sobre la sabiduría divina que hemos recibido? Es fácil sentarse, reflexionar sobre nuestros sueños, visiones o revelaciones y esperar que todo suceda de forma automática, pero la sabiduría divina nos llama a actuar. A veces, cuando recibimos revelaciones de parte de Dios, es fácil entrar en la trampa de pensar que ya hemos recibido la respuesta y lo hemos hecho todo. Pero la sabiduría divina requiere acción, preparación y previsión. Si José no hubiera tomado acción al preparar a Egipto para la hambruna, toda la nación habría caído. Dios nos da sabiduría para actuar,
y la acción es un reflejo de nuestra fe y confianza en lo que Él nos ha mostrado. Cuando Dios te revela algo sobre tu vida, sobre tu futuro, o incluso sobre lo que está por venir en el mundo, no es para que lo dejes en el ámbito de la teoría, sino para que te prepares, para que tomes decisiones sabias hoy que te ayuden a navegar las dificultades de mañana. José no solo fue sabio para interpretar el sueño, sino para actuar con fe y diligencia. Y lo hizo con un corazón dispuesto a obedecer a Dios en todo momento. Lo que hace la diferencia es la obediencia, la disposición a vivir conforme a lo que Dios te ha mostrado. Esto se aplica a nuestras vidas cotidianas. Tal vez Dios te ha revelado algo sobre tu vida, tu familia, tu trabajo o tu futuro. ¿Cómo estás respondiendo a eso? ¿Estás tomando pasos para prepararte para lo que Él te ha mostrado? Cuando José recibió el sueño del faraón, no se quedó esperando a que la hambruna llegara. No se quedó esperando que las cosas se resolvieran solas. Él tomó acción, actuó con fe, con prudencia y con sabiduría, y como resultado salvó a su nación y a su familia. La sabiduría divina te llama a tomar acción, no a esperar pasivamente. Dios no solo te da visión, te da los pasos para caminar en esa visión. Además, la sabiduría divina es práctica y tiene una misión más grande. Cuando vemos la historia de José, podemos notar que Dios no solo lo usó para que su vida fuera restaurada, Dios usó su vida como instrumento para restaurar a toda una nación. José no se enfocó solo en su restauración personal. Su vida fue una herramienta de restauración para los demás, para aquellos que lo habían traicionado, para su familia, para Egipto y para todo el pueblo de Israel. La sabiduría divina no solo nos cambia a nosotros, sino que nos usa para ser instrumentos de restauración en la vida de otros. En nuestras propias vidas, Dios nos da sabiduría, no solo para nuestra propia restauración, sino para ser instrumentos de restauración para los demás. Es fácil ver nuestras propias dificultades y problemas y quedarnos atrapados en la sensación de que no podemos ir más allá. Pero José nos enseña que cuando recibimos la sabiduría divina, se nos da una misión más grande, una misión de restaurar lo que está roto, de perdonar lo que nos han hecho y de ser parte del plan de Dios para restaurar a otros. José perdonó a sus hermanos no porque fuera fácil, sino porque entendió que el propósito de Dios era más grande que su dolor personal. La restauración de José no fue solo un acto de generosidad, sino un acto de obediencia a un propósito divino mayor. De igual manera, cuando actuamos con sabiduría divina, cuando tomamos decisiones sabias basadas en lo que Dios nos ha revelado, no solo nos restauramos a nosotros mismos, sino que permitimos que el propósito de Dios se cumpla a través de nuestras vidas. La sabiduría divina no solo sana nuestra vida, sino que nos capacita para sanar las vidas de los demás, para ser parte del propósito de restauración de Dios en el mundo. José, como líder y como hombre de fe, no se centró solo en su propia restauración. Al perdonar a sus hermanos y restaurar a su familia, estaba permitiendo que el pueblo de Israel sobreviviera y se multiplicara, para que más tarde fuera la nación de la que surgiría el Mesías Jesucristo. Esta es la conexión profunda que debemos entender. Lo que hacemos con la sabiduría divina no solo afecta nuestra vida, sino que tiene repercusiones para generaciones venideras. José fue usado para cumplir una promesa divina que iba más allá de su vida, más allá de Egipto, y llegó hasta el pueblo de Israel. La historia del faraón y José nos invita a ver los sueños no solo como símbolos místicos o fenómenos de la imaginación, sino como mensajes divinos que nos llaman a prepararnos para lo que está por venir. Los sueños proféticos tienen un propósito claro, y ese propósito no es solo para predicciones, sino para que tomemos acción ahora. En este sentido, Génesis 41 nos muestra que la sabiduría divina no solo predice el futuro, sino que nos enseña a prepararnos para lo que viene. En nuestras vidas, Dios nos habla de muchas maneras, y a través de los sueños, las visiones o intuiciones, Él nos está llamando a prepararnos, a actuar. José nos enseñó que no basta con tener una visión del futuro si no actuamos sobre ella. La sabiduría divina siempre trae consigo la necesidad de respuesta y acción. Dios nos da la revelación, pero nos invita a actuar sobre esa revelación, a tomar pasos concretos para prepararnos para lo que Él ha mostrado. ¿Qué significa esto para nosotros? Si hemos tenido sueños,
revelaciones, visiones o incluso intuiciones espirituales, no podemos simplemente dejarlas en el aire, esperando que todo se resuelva por sí mismo. Debemos tomar decisiones sabias hoy, prepararnos espiritualmente, emocionalmente y en todas las áreas de nuestra vida. José no esperó a que la hambruna llegara. Él se levantó durante los años de abundancia, usó la sabiduría divina para guardar recursos y preparó a Egipto para lo que venía. Lo mismo debemos hacer nosotros, prepararnos ahora, basándonos en lo que Dios nos ha revelado, para que cuando lleguen tiempos difíciles estemos listos para proseguir con fe y sabiduría. Pero la sabiduría de José no fue solo para salvar a Egipto. José, al interpretar los sueños del faraón, también mostró la importancia del perdón y la restauración. En medio de su éxito, José no olvidó a su familia, no permitió que el resentimiento y el dolor del pasado lo dominaran. La sabiduría divina no solo restaura el presente y el futuro, sino que también nos da la capacidad de restaurar lo que está roto en nuestras relaciones, especialmente en aquellas que han sido dañadas por el pasado. Cuando José se encontró con sus hermanos, los mismos que lo habían traicionado, podría haber elegido buscar venganza, podría haber guardado rencor, pero él no lo hizo. José actuó con sabiduría divina, que le permitió ver más allá de la traición y entender que el perdón era el camino hacia la restauración de la familia. José, al perdonar, no solo liberó a sus hermanos, sino que les dio una oportunidad para vivir y para cumplir el propósito de Dios. Este principio es tan importante hoy como lo fue para José. El perdón y la restauración no solo sanan nuestras relaciones, sino que también permiten que el propósito divino se cumpla a través de nosotros. Muchas veces guardamos resentimientos y estamos atrapados en el dolor del pasado, pero Dios nos llama a restaurar lo que está roto, a perdonar y sanar, a permitir que su propósito se cumpla a través de nuestras vidas. Cuando perdonamos, no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también permitimos que Dios restaure lo que parecía irrecuperable. En el caso de José, no solo restauró a su familia, sino que permitió que la nación de Israel sobreviviera. La sabiduría de Dios no solo está dirigida a nuestra vida personal, también tiene un impacto en los demás, en las personas que nos rodean. Cuando actuamos con sabiduría divina, permitimos que el propósito de Dios se expanda más allá de nosotros y somos instrumentos de restauración para aquellos que nos rodean. La historia de José nos muestra que la sabiduría divina no es solo para entender lo que está por venir o prepararnos para el futuro, sino también para reconocer lo que se necesita restaurar en el presente. La restauración no es solo un acto de perdón, sino un acto de obediencia a Dios, que nos llama a hacer lo correcto incluso cuando nos han hecho daño. Cuando actuamos en obediencia, no solo nos beneficiamos nosotros, sino que también restauramos a los demás. El otro aspecto vital de la sabiduría divina que vemos en Génesis 41 es cómo José no solo fue usado para salvar a Egipto, sino también para cumplir las promesas de Dios a su familia. José fue un instrumento de restauración, pero también de cumplimiento del propósito divino. Aunque parecía que su vida estaba marcada por el sufrimiento, José se convirtió en el instrumento de salvación para su pueblo. De la misma manera, la sabiduría divina no solo nos ayuda a sobrevivir o prosperar, sino que también nos coloca en el centro del cumplimiento del propósito divino. José, al perdonar y restaurar, no solo restauró su propia vida, sino que cumplió una promesa de Dios que iba mucho más allá de su propia vida. Lo que Dios había planeado desde el principio se cumplió a través de la sabiduría que José había recibido. Y este es el poder de la sabiduría divina. Nos lleva a un lugar donde cumplimos no solo nuestro destino personal, sino el destino divino para aquellos a quienes tocamos. Dios no solo te da sabiduría para tu vida, sino para cumplir un propósito mucho mayor. Los sueños proféticos no son solo para entender el futuro, son para cumplir el propósito de Dios en tu vida y en la vida de otros. Cada sueño, cada revelación, cada visión que Dios te da tiene un propósito más grande que tú mismo. Dios quiere que actúes en obediencia a lo que Él te muestra, para que puedas ser parte de algo mucho más grande, un propósito que puede cambiar vidas y restaurar naciones. Cuando interpretamos y actuamos sobre los sueños proféticos que Dios nos da, no solo nos preparamos para lo que vendrá,
sino que cumplimos el plan divino que Él tiene para nuestra vida y para el mundo. José, al interpretar los sueños del faraón, no solo salvó a Egipto, sino que también permitió que el pueblo de Israel se preservara. Y esto es lo que debemos entender. Los sueños proféticos no son solo para nuestra preparación personal, sino para el bien de todos los que nos rodean, para ser canales de bendición y restauración. Y ahora, quiero dejarte con esta poderosa reflexión. Tus sueños pueden no ser solo un reflejo de tu mente, sino un mensaje directo de Dios para tu vida. Así como el faraón recibió una revelación del futuro, Dios te está mostrando algo también. La sabiduría divina no solo nos prepara para lo que vendrá, sino que nos llama a actuar hoy, a prepararnos y a restaurar lo que está roto. José no solo interpretó sueños, él los usó como un puente hacia la acción divina. Una acción que no solo salvó a Egipto, sino que restauró una nación entera. Así que te pregunto, ¿estás listo para escuchar lo que Dios quiere mostrarte en tus sueños? ¿Estás dispuesto a actuar en fe, a prepararte para lo que está por venir y ser un instrumento de restauración? La sabiduría divina está disponible para ti. Solo necesitas abrir los ojos, escuchar con atención y actuar con valentía. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, dale like, comparte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los mensajes que pueden transformar tu vida. Y en los comentarios, cuéntame, ¿qué sueños has tenido últimamente? ¿Cómo crees que Dios te está guiando a través de ellos? Quiero saber cómo estás interpretando y viviendo tus propias revelaciones. Recuerda, tus sueños pueden ser más que simples visiones. Pueden ser el inicio de una restauración divina. No pierdas la oportunidad de vivir la sabiduría que Dios te ofrece. Hasta el próximo video, y que la sabiduría divina te guíe siempre.